América Latina no es la región más pobre del mundo, tampoco es escenario de grandes guerras entre estados ni de conflictos comparables a los que vemos en otras partes del planeta. Sin embargo, concentra una proporción extraordinariamente alta de los homicidios que se cometen cada año. Mientras otras regiones han conseguido reducir la violencia durante las últimas décadas, en buena parte del continente americano la inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas para millones de personas. Desde las favelas de Brasil hasta las cárceles de Ecuador, pasando por las calles de México, Haití o algunas ciudades de Centroamérica, la violencia parece haberse convertido en una constante de la vida cotidiana. La explicación más sencilla consiste en culpar al narcotráfico o a la pobreza, pero esa respuesta deja demasiadas preguntas sin contestar. ¿Por qué existen países mucho más pobres que registran niveles de violencia muy inferiores? ¿Por qué algunas organizaciones criminales han llegado a controlar barrios, carreteras o incluso instituciones del propio Estado? ¿Y por qué América Latina se ha convertido en uno de los principales escenarios del crimen organizado mundial? En este video vamos a descubrir que el problema va mucho más allá de las drogas. La geografía, la historia, la debilidad institucional, la desigualdad y la propia economía global han terminado creando un entorno especialmente favorable para que la violencia no sea una excepción, sino un negocio muy rentable. Bienvenido al desorden global que nos ha tocado vivir. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Para entender por qué América Latina concentra algunos de los mayores niveles de violencia del planeta, hay que abandonar una idea muy extendida, que el problema se reduce al narcotráfico. Las drogas son una parte importante de la historia, pero no la única. La verdadera explicación comienza observando el lugar que ocupa la región dentro de la economía mundial. América Latina produce casi toda la cocaína que consume el planeta, alberga algunas de las mayores reservas de oro, cobre y litio, controla rutas marítimas esenciales entre los océanos Atlántico y Pacífico y se encuentra junto al mayor mercado consumidor de drogas del mundo, Estados Unidos. En otras palabras, ocupa una posición estratégica dentro de la economía global, tanto legal como ilegal. Y allí donde confluyen recursos estratégicos, rutas comerciales y enormes flujos de dinero, también aparecen actores dispuestos a competir por su control. La cocaína es el mejor ejemplo de esta lógica. Colombia, Perú y Bolivia concentran casi toda la producción mundial de hoja de coca, pero el verdadero negocio comienza cuando la droga abandona los laboratorios clandestinos. Cada frontera atravesada multiplica su valor hasta llegar a Estados Unidos y Europa, donde un kilogramo puede venderse por decenas de veces más que en su origen. Ese margen de beneficio explica por qué el narcotráfico ha demostrado ser tan resistente durante más de 4 décadas, incluso perdiendo parte de los cargamentos en incautaciones. Las organizaciones criminales continúan obteniendo beneficios extraordinarios. Ese dinero financia armamento, compra voluntades, corrompe instituciones, recluta nuevos miembros y permite sustituir rápidamente las pérdidas humanas provocadas por las operaciones policiales. A menudo se afirma que el narcotráfico existe porque América Latina produce cocaína. En realidad ocurre también lo contrario. La producción existe porque hay una demanda gigantesca dispuesta a pagar precios muy elevados. Estados Unidos continúa siendo el principal mercado mundial de cocaína, mientras que Europa ha experimentado un crecimiento constante del consumo durante las 2 últimas décadas. Esto significa que buena parte de la violencia que sufren los países productores responde a una demanda situada a miles de kilómetros de distancia. El problema, por tanto, no puede entenderse solo desde una perspectiva latinoamericana. Se trata de un mercado transnacional donde productores, transportistas, distribuidores y consumidores pertenecen a continentes distintos, pero forman parte de una misma cadena económica. Sin embargo, reducir toda la violencia latinoamericana al narcotráfico sería un error porque el crimen organizado lleva años diversificando sus fuentes de ingresos.
En numerosas regiones, las ganancias procedentes de la minería ilegal del oro, por ejemplo, ya igualan o incluso superan a las del tráfico de drogas. Esto ocurre especialmente en zonas de Venezuela, Colombia, Perú o Brasil, donde grupos armados controlan explotaciones mineras clandestinas que generan enormes beneficios con un riesgo mucho menor que el transporte internacional de cocaína. A diferencia de las drogas, el oro puede introducirse con relativa facilidad en los mercados legales. Una vez fundido y refinado, resulta casi imposible conocer su procedencia, lo que convierte este negocio en una fuente de financiación muy atractiva para organizaciones criminales y grupos armados. A ello se suman muchas otras actividades ilícitas: la tala ilegal de madera en la Amazonía, pesca clandestina, contrabando de combustible, tráfico de armas, trata de personas, extorsiones, secuestros o contrabando de mercancías. En algunos países, estas actividades ya representan una parte muy importante de los ingresos de las organizaciones criminales. Por eso resulta cada vez más difícil hablar de cárteles de la droga. En realidad, muchas de estas organizaciones funcionan como auténticos conglomerados empresariales que invierten simultáneamente en diferentes economías ilegales para diversificar riesgos y maximizar beneficios. Esta transformación también ha cambiado profundamente la forma de operar del crimen organizado. Durante las décadas de los 80 y los 90 predominaban grandes estructuras jerárquicas relativamente centralizadas e identificables. Hoy el panorama es mucho más complejo. Las organizaciones son más flexibles, colaboran entre sí cuando les conviene y compiten ferozmente cuando consideran amenazados sus intereses. Funcionan como redes descentralizadas capaces de adaptarse muy rápido a cualquier cambio político o policial. Esa capacidad de adaptación explica por qué muchas estrategias que parecían exitosas sobre el papel terminaron produciendo resultados muy distintos de los esperados. México constituye probablemente el ejemplo más conocido. A partir de mediados de la década del 2000, el gobierno mexicano intensificó la llamada guerra contra los cárteles mediante el despliegue masivo de fuerzas de seguridad y una estrategia centrada en capturar o eliminar a los principales dirigentes de las organizaciones criminales. Muchas de estas operaciones fueron tácticamente exitosas, sin embargo, estratégicamente produjeron un efecto inesperado. La desaparición de un gran líder no significaba el fin de la organización, sino el comienzo de una lucha interna por el poder. Los grandes cárteles comenzaron a fragmentarse en múltiples facciones enfrentadas entre sí por el control de ciudades, puertos, pasos fronterizos y rutas de tráfico. El resultado fue un aumento de la violencia y una expansión territorial de grupos cada vez más pequeños, impredecibles y difíciles de combatir. Muchos especialistas describen este fenómeno como el efecto Hidra. Cortar una cabeza provoca la aparición de varias nuevas. Algo parecido ocurrió en Colombia. La desaparición de los grandes cárteles de Medellín y Cali redujo el poder de aquellas organizaciones concretas, pero no eliminó el negocio. Posteriormente, tras el acuerdo de paz de las FARC de 2016, numerosas zonas que habían permanecido durante décadas bajo el control de esa guerrilla quedaron abiertas a la competencia entre disidencias, grupos criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico. El vacío de poder rara vez permanece vacío durante mucho tiempo. Allí donde desaparece un actor dominante, suelen aparecer varios aspirantes dispuestos a ocupar su lugar. Todo ello pone de manifiesto un problema mucho más profundo: la limitada capacidad de muchos estados latinoamericanos para ejercer un control efectivo sobre todo su territorio. Más que una cuestión policial, se trata de un asunto histórico. Desde el siglo XIX, numerosos gobiernos tuvieron enormes dificultades para proyectar su autoridad sobre regiones alejadas de los grandes centros urbanos. Esa debilidad institucional creó espacios donde otros actores pudieron consolidar formas alternativas de poder. Hoy, algunas organizaciones criminales no solo trafican con drogas o minerales, también cobran extorsiones que funcionan como impuestos, controlan mercados locales, imponen normas de convivencia, administran cárceles e incluso determinan quién puede abrir un negocio o circular por determinadas zonas. El caso de Ecuador ilustra bien cómo pueden combinarse todos estos factores.
Durante años fue considerado uno de los países más seguros de Sudamérica. Sin embargo, su posición geográfica entre Colombia y Perú, la modernización de sus puertos, la dolarización de su economía y la llegada de organizaciones mexicanas, albanesas y colombianas transformaron al país en uno de los principales centros logísticos del narcotráfico internacional. Las bandas locales dejaron de actuar únicamente como grupos nacionales para integrarse en redes criminales globales. En apenas unos años, Ecuador pasó a ser un territorio de tránsito relativamente discreto a convertirse en uno de los principales escenarios de disputa entre organizaciones criminales internacionales, con un espectacular incremento de los homicidios y una crisis penitenciaria sin precedentes. La corrupción multiplica todavía más el problema. Ninguna organización criminal puede mover toneladas de cocaína, controlar puertos internacionales o blanquear millones de dólares sin algún grado de complicidad institucional. El objetivo no consiste en comprar todo el Estado, sino en corromper determinados puntos estratégicos. Un policía que facilite información, un funcionario de aduanas que permita el paso de un cargamento, un juez que retrase un procedimiento o un político que garantice protección. Cuanto mayores son los beneficios del negocio, mayor es también la capacidad para infiltrarse en las instituciones. De hecho, uno de los grandes cambios de las últimas décadas es que muchas organizaciones ya no buscan enfrentarse directamente al Estado, sino convivir con él, infiltrarlo y utilizar sus propias estructuras para proteger sus actividades. Combatir la corrupción resulta, por tanto, tan importante como combatir a las propias organizaciones criminales. A esta realidad se suma un fenómeno que suele pasar desapercibido. La globalización ha beneficiado al crimen organizado casi tanto como a la economía legal. Más del 80% del comercio mundial se transporta por vía marítima mediante millones de contenedores que circulan entre los principales puertos del planeta. Inspeccionar cada uno de ellos es imposible. Las organizaciones criminales aprovechan este inmenso flujo comercial para ocultar pequeñas cantidades de droga entre mercancías legales. Cuanto mayor es el volumen del comercio internacional, más fácil resulta camuflar los cargamentos ilícitos. Por esa razón, algunos puertos latinoamericanos han adquirido una importancia estratégica enorme. Guayaquil en Ecuador, Santos en Brasil, Buenaventura en Colombia, Manzanillo en Panamá o el puerto mexicano de Manzanillo en Colima se han convertido en piezas fundamentales de las rutas internacionales de la cocaína. Desde allí parten miles de contenedores con destino a Estados Unidos, Europa y cada vez con mayor frecuencia a Asia. En el otro extremo de la cadena aparecen grandes puertos europeos como Amberes, Rotterdam o Algeciras, que actúan como puertas de entrada al mercado comunitario. Todo ello explica por qué muchas políticas nacionales obtienen resultados limitados. Un gobierno puede reforzar sus controles fronterizos o aumentar el número de detenciones, pero difícilmente podrá desmantelar por sí solo una red cuyos beneficios se generan en varios continentes, cuyos dirigentes residen en distintos países y cuyos recursos financieros circulan a través de bancos, empresas pantalla y paraísos fiscales. La cooperación internacional se ha convertido en una necesidad, aunque también presenta enormes dificultades debido a las diferencias legislativas, la corrupción y los intereses políticos de cada estado. Existe además otro elemento interno que favorece el crecimiento de estas organizaciones, la desigualdad. América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí una de las más desiguales. En muchas ciudades conviven algunos de los barrios más ricos del planeta con enormes cinturones urbanos donde predomina la economía informal, el desempleo juvenil y la escasa presencia institucional. Para millones de jóvenes, las oportunidades de ascenso social son muy reducidas. En ese contexto, las organizaciones criminales ofrecen algo que el Estado y el mercado laboral muchas veces no pueden proporcionar: ingresos inmediatos, una identidad colectiva, protección e incluso prestigio dentro de determinados entornos sociales. Esto no significa que la pobreza produzca automáticamente delincuencia. Si así fuera, las regiones más pobres del planeta serían también las más violentas, y no es el caso. África subsahariana y buena parte del sur de Asia presentan niveles de renta inferiores a los latinoamericanos, sin registrar, en términos generales, tasas de homicidio comparables. La diferencia reside en que América Latina combina desigualdad,
mercados ilegales muy rentables, proximidad a grandes centros de consumo y organizaciones criminales capaces de desafiar al Estado. Es la combinación de todos esos efectos, y no uno solo de ellos, la que explica la excepcional magnitud del problema. Por esa misma razón, pensar que la inseguridad puede resolverse solo mediante políticas de mano dura resulta como mínimo simplista. La experiencia de las últimas décadas demuestra que aumentar las penas, militarizar determinadas regiones o capturar a los principales líderes criminales puede producir mejoras temporales, pero rara vez elimina las causas estructurales del fenómeno. Si la demanda internacional continúa siendo elevada, si las ganancias siguen siendo extraordinarias y si existen miles de jóvenes dispuestos a ocupar el lugar de quienes son detenidos, las organizaciones acabarán regenerándose. La historia reciente de México, Colombia o Brasil demuestra precisamente esa enorme capacidad de adaptación. Eso no significa que las políticas de seguridad sean inútiles, significa que por sí solas nunca serán suficientes. Los países que han conseguido reducir de manera sostenida determinados indicadores de violencia lo han hecho combinando inteligencia policial, fortalecimiento institucional, reformas judiciales, cooperación internacional y políticas capaces de ampliar las oportunidades económicas para la población más vulnerable. La seguridad no depende solo del número de policías o militares desplegados en las calles, depende sobre todo de la capacidad del Estado para ofrecer una alternativa más fuerte, más legítima y más eficiente que las organizaciones criminales. En definitiva, la inseguridad que afecta a buena parte de América Latina no puede entenderse como una simple suma de delincuentes, drogas y corrupción. Es la consecuencia de la posición estratégica que ocupa la región dentro de la economía mundial, de la extraordinaria rentabilidad de los mercados ilegales, de instituciones que en muchos casos nunca lograron ejercer un control efectivo sobre su territorio y de un sistema internacional que conecta productores, rutas de tránsito y consumidores repartidos por varios continentes. Mientras esos incentivos económicos sigan existiendo y las organizaciones criminales continúen obteniendo beneficios capaces de rivalizar con los recursos de numerosos estados, el problema difícilmente desaparecerá. La verdadera pregunta, por tanto, no es por qué América Latina tiene tantos problemas de seguridad, sino cómo podría evitarlos ocupando un lugar tan estratégico dentro de algunos de los mercados ilegales más lucrativos del planeta. Espero que hayas disfrutado del video, suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ahora te invito a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta pronto.